Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Yamila Escala nos va a hablar de piratería del asfalto, qué viene sucediendo con el robo de transporte de mercadería en nuestro país. También Juan Pablo Piceta nos va a brindar información sobre Travel Sale, esta alternativa que te permite acceder a ofertas para armar tu próximo viaje. Daniel Vicien va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos con información entonces de los mercados de capitales. El mes de agosto cerró con un gran desempeño de las acciones argentinas que conforman el índice Merval, que aumentó casi un 16% a lo largo del mes. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Sí, es cierto, es así. Y eso cierra el año hasta agosto en una suba del S&P Merval de un 23% en dólares, lo cual es un número muy importante. Las razones pueden ser varias. La realidad es que nadie puede decir con certeza qué fue. El mercado local tuvo mucho menos volumen y fue arrastrado más por la suba de los ADR, las acciones argentinas que cotizan en Nueva York. Y algunas explicaciones dicen, bueno, hay rumores de un acuerdo con el fondo hacia el primer trimestre, otros decían que tiene que haber las elecciones. La realidad es que todas las bolsas emergentes estaban en baja, fecha que el S&P en Estados Unidos siguió subiendo durante todo el año, incluso hasta el último día del mes, hasta hoy también. Sin embargo, las acciones emergentes a partir de mayo empezaron a bajar. Y lo único que despegó el último mes fue Brasil. Entonces, la razón más lógica es que Argentina, que es cuyo socio mayoritario, cuyo socio más importante es Brasil, se subió a esa tendencia de Brasil. Esa tendencia de alguna manera, por toma de ganancias o lo que sea, hoy ya se vio dada vuelta, hoy ya el Merval empezó a la baja. Y hay que ver cómo sigue en los próximos tiempos, pero como vos decís, hubo acciones que subieron muchísimo, acciones como Edenor subieron casi un 50% durante los últimos 10 días, acciones como, por ejemplo, algunos bancos subieron más del 35%, es decir, notable. No todo subió lo mismo, fue variado. El sector que más subió en promedio fue el sector de bancos, que subió un 29% en 10 días, pero la realidad es que fueron unas subas muy importantes en dólares. Es difícil, Daniel, anticipar lo que puede suceder en los próximos días, pero justamente no hay razones concretas que alimenten esta expectativa de suba. Es así, y un tema que hay que tener en cuenta, que si la expectativa era por Brasil acaba de publicar números de actividad económica que decepcionaron a los analistas, con lo cual se dio vuelta la suba también de los índices de Brasil. Entonces, no estaría acompañando ese tema. Es una realidad que derramó esas acciones de Estados Unidos. No todas las acciones del Merval cotizan en Estados Unidos, en la bolsa de Nueva York. No todas son ADRs, pero la realidad es que eso derramó sobre el resto de las acciones. Ahora, si vos pensás, hay acciones que tienen muy buenos números, que tienen los números muy bien y que las expectativas pueden ser mejores. Por ejemplo, la que más subió, estamos hablando de Edenor, el ministro de Economía estuvo diciendo que va a haber un aumento selectivo de tarifas y eso también las puede haber impulsado. Entonces, en lo que tiene que ver con utilities, tiene que ver en los anuncios que pueda hacer el gobierno, que todavía no hay nada concreto respecto a aumento de tarifas para el año que viene. Muy bien, perfecto. Bueno, seguimos hablando en los próximos minutos, pero ahora vamos a cambiar de tema y esta semana se viene desarrollando Travel Sale, una opción que te permite acceder a ofertas para armar tu próximo viaje. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo se puede aprovechar esto, no? Sí, bueno, es una oportunidad interesante porque estamos en meses de planificación de vacaciones. Algunos todavía están aprovechando este último estirón del invierno para aprovechar las ofertas de último minuto. Y bueno, el Travel Sale arrancó este lunes.
arrancó bastante bien. Digo, en el primer día hubo un 50-60% más de ventas, con mucho interés de quienes están planificando las vacaciones en ingresos a los sitios, ¿no? Recordemos, hay cerca de 50 operadores del sector que están ofreciendo paquetes, vuelos y distintos tipos de alternativas. Y bueno, hoy por hoy lo que se está ofreciendo, lo que está causando mayor interés entre el público son destinos como Bariloche, Mendoza y el Calafate, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Bariloche hay ofertas, por ejemplo, en torno a los 52.000 pesos de 4 días y 3 noches. Esto es algo que, por ejemplo, lo vi hoy, que bueno, está realmente accesible. Está accesible, en base doble también, así que es algo dentro de todo accesible. Y bueno, alguna recomendación para esto que se puede llegar a señalar es que, bueno, primero hay que considerar que estamos en medio del previaje, ¿no? Exacto, claro. O sea, que uno puede aprovechar además doblemente estos beneficios que obtenga. Exactamente. Y bueno, también este tipo de programas ofrecen múltiples cuotas, ofrecen descuentos además. Es un buen momento antes de que ya hay muchos rumores de qué va a pasar con el peso, ¿no? Después de las elecciones. Es un buen momento que dentro de todo el dólar oficial está estable para aprovechar y cuotificar, ¿no? este tipo de consumos. Y atención, siempre es muy importante revisar que todo tipo de estos paquetes y vuelos tengan cierta flexibilidad, porque recordemos, la pandemia todavía no terminó, siempre puede haber alguna novedad en torno a lo sanitario, entonces es importante también revisar ese tipo de cuestiones. Una muy buena aclaración. Bueno, Yami, ¿qué está pasando con los piratas del asfalto? Bueno, pasa lo que pasó históricamente, estamos hablando de un delito antiquísimo, pero que hablando de pandemia se vio incrementado por la pandemia. Sin ir más lejos, este fin de semana fue El una coronavirus notición. no los espantó, no los detuvo. No, al contrario. ¿Y por qué? Porque aumentaron las ventas online y con eso la capilaridad de los traslados respecto de mercadería directamente a la casa de los consumidores. No estamos hablando solo de grandes cargamentos a través de rutas para llegar a locales comerciales de venta al público, sino directamente de, incluso no camiones tan grandes, sino furgonetas que distribuyen, por ejemplo, por la capital federal. Entonces, un robo también asociado a esa situación, un montón de recomendaciones y un caso, sí que mira, no fue ni en una ruta así nacional allá muy perdida, ni en Capital Federal, sino en plena Panamericana, kilómetro 44, $120.000 en PlayStation 5, ¿sí? Wow. Robo, persecución y detención finalmente en este punto de algo de tecnología que uno imagina que son los cargamentos más vistosos desde ya, pero que, atención, porque la piratería del asfalto tiene un alto componente de comidas y bebidas, y vino específicamente, y también de fármacos, que eso fue algo de lo que incrementó durante la pandemia. Ahora, ¿cuáles son los distintos frentes y cómo opera esto? Sabemos que son bandas organizadas, ¿sí? Que tienen en promedio 10 personas que pueden atacar uno de los grandes vehículos, que la tecnología es un factor fundamental y es fundamental también a la hora de considerar, bueno, cuánto cubre. A ver, estamos hablando de seguros, de cargas que están aseguradas por estos millones de pesos, ¿sí? Mínimo. Y bueno, ¿y cómo opera la tecnología para reducir ese riesgo? Ahora bien, bandas que operan con inhibidores satelitales. Bueno, entonces todo ese juego que va poniendo a un delito que, insisto, están mencionando que fue que es altamente profesional, que fue en aumento y que incluso en lo que refiere a esta capilaridad que digo por las calles de las ciudades o de los distintos lugares, ¿sí? Pero más acotado, casa a casa, bueno, ¿dónde me estaciono? En una zona que tiene una cámara para después poder, ¿sí? Hay que pensar todo verdaderamente, no por miedo de quien recibe, pero entendiendo que también la carga que uno está esperando en la casa puede sufrir incluso este siniestro. Bueno, con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información.
Abrimos un nuevo bloque con información para los monotributistas. Ya pueden solicitar en la web los créditos a tasa cero que anunció el gobierno días atrás. Juan, ¿cómo es el trámite? Sí, Ale, bueno, como decía, ya está habilitado a través de la web de la AFIP todos aquellos monotributistas que, recordemos, son monotributistas puros, ¿no? No tienen que ser empleados en relación de dependencia, ni tienen que ser jubilados, son simplemente los que están bajo esta condición de empleo. Para acceder a este tipo de créditos, se flexibilizó un poco el requisito. Recordemos que el año pasado podían entrar todos aquellos que tenían una facturación inferior a la categoría en la que estaban. A partir de este año se pueden pedir a partir del 20% de su categoría de facturación. Pueden pedir un mínimo de 10.000 pesos para acceder a este tipo de crédito. Y bueno, como el año pasado, depende de cada categoría, ¿no? En los montos. Para la categoría A son 90.000 pesos, para la categoría B son 120.000 pesos y el resto de las categorías son 150.000 pesos. ¿Qué beneficio tiene? Obviamente son los 6 meses de gracia, ¿no? Para empezar a pagar. Se puede usar para múltiples usos, salvo acceder al mercado de cambios y de moneda extranjera, no se puede utilizar para dólar ahorro, y es un buen momento, como hablábamos en el bloque anterior, para utilizarlo en gastos que son bastante importantes, como puede ser viajes, arreglos en el hogar. Recordemos que, por ejemplo, también cuando uno accede a este crédito, la metodología es a través de una tarjeta de crédito, en la cual se elige en el momento del trámite en la web, y esto se acredita inmediatamente, ¿no? Por una vez, y tiene la posibilidad de disponerlo hasta que decide dar ese uso. Que también, ¿para qué se puede usar? Los que pidieron el año pasado lo pueden volver a solicitar y se hace el descuento en función a ese préstamo. Hay tiempo hasta el 31 de diciembre, así que es una buena alternativa para quien necesite un poco de dinero para afrontar esta situación. Muy bien, otro de los beneficios a los que se puede acceder en esta temporada electoral, beneficios que muy probablemente impliquen mayor emisión monetaria y inflación para los próximos meses. Y justamente, ¿no?, teniendo en cuenta esto, Daniel, ¿cuáles son las alternativas que podemos recomendar para proteger nuestros ahorros contra lo que puede suceder luego de los comicios? Bueno, tenemos que pensar que para los comicios para las PASO falta poco, pero para los comicios falta un poquito más. Entonces, la realidad es la plata siempre tiene que estar invertida, esa es la primera premisa. Aquello que es liquidez debería estar en un fondo de money market, un fondo que se pueda retirar el dinero en el día y que rinde alrededor del 30% anual. Está por abajo de la inflación, pero no se queda la plata parada. Y como vos decías, este tipo de aumento de gastos genera inflación, entonces es importante cubrirse de la inflación, y una forma simple es con un fondo que ajuste por inflación, así que tiene adentro bonos que son inflation link, se ajustan por inflación, y entonces rinde más o menos la inflación. Entonces uno por lo menos está hedgeado o está subiendo, teniendo una rentabilidad que está un poquito por arriba de la inflación. Entonces, esa es una forma muy simple, como decís, y si no, el que quiere invertir en dólares, siempre decimos lo mismo, obligaciones negociables de muy buena calidad crediticia, con tasas que no existen en el mundo, de primera calidad, empresas de primera calidad, que lo que se hace es financiarse en el mercado a mediano plazo, se pueden elegir obligaciones negociables cortas, o se puede entrar con un fondo común de inversión que invierta en este tipo de instrumentos, lo que le da más liquidez. Cerramos este bloque, quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fausto Spotorno. Arrancamos este último bloque ya con la presencia en forma remota del economista Fausto Spotorno para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fausto, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, un gusto tenerte nuevamente aquí. Gracias. Fausto, bueno, en una semana en la que el gobierno confirmó
la prórroga de las restricciones a las exportaciones de carne y los productores están analizando medidas de fuerza como respuesta. Una medida que sin duda ha tenido rédito político para el gobierno, pero ¿cuáles son, Fausto, las consecuencias económicas? A ver, las consecuencias económicas son claramente dos. Primero, obviamente una pérdida de exportaciones, eso implica una pérdida de dólares. Hay los cálculos que se han hecho, son entre 500 y 1.000 millones de dólares que se han perdido en exportaciones por esto. Y en segundo lugar, una pérdida estructural de las exportaciones, porque las exportaciones que se prohibieron ahora vienen de inversiones que se hicieron hace 2 años, ¿tá? Entonces, el señor que quería exportar en el 2021 había pensado en hacer y engordar en criar y engordar su vaca hace 2 años. Claro. Entonces ahora vos probás las exportaciones y nadie va a comprar la vaca para exportación de acá a 2 años. Entonces el problema es que no solamente el impacto es ahora, sino que acá a 1 año, 2 años vas a tener un problema de exportaciones de carne. Por más que mañana o dentro de 6 meses o después de las elecciones liberes este cepo a la exportación y ya vas a haber perdido tu posibilidad de exportar carne, ¿no? Entonces es también un costo a futuro. Me imagino también que es un desaliento para cualquier inversión en el sector exportador, ¿no? Porque si frente a una necesidad política el Estado Nacional interviene y bloquea la exportación de ese producto, uno obviamente ve desalentada esa inversión. Obviamente, es una señal pésima para aquel que está pensando en exportar desde Argentina. No sé qué es lo que quiere el gobierno. El gobierno quiere que exporten productos que los argentinos no consumamos. Es ridículo, nadie va a poner una fábrica en Argentina para producir un producto que los argentinos no compren y que se pueda exportar al mundo. O sea, excepto que la soja, productos agrícolas, por la capacidad de producción, si vos querés producir un bien que se demanda en China, vas a poner una fábrica en China. Entonces, en Argentina generalmente es exportador de productos que los argentinos también consumimos. ¿Por qué? Porque, bueno, empezás por el mercado interno y después te agrandás y después te salís al mercado externo. Y esa es la única forma de invertir en Argentina, dado que Argentina al exportador no le da ningún beneficio. No es Irlanda o Paraguay o México con la maquila que le da beneficios a aquel que se instala para exportar, y además beneficios más las condiciones naturales, porque Irlanda está en Europa, México está al lado de Estados Unidos, Paraguay está al lado de Argentina y de Brasil. Entonces, aquellos países que sí puedan atraer inversiones exclusivamente para exportación, lo hacen porque tienen un estímulo muy grande, pero en Argentina eso no existe. De hecho, de movida tenés un cepo, o sea que si sos exportador cobras un dólar más bajo de lo que cobra, de lo que tiene que comprarlo cualquier otro. Y entonces ese exportador no está. El exportador que está en Argentina es el tipo que es local, que primero se encarga del mercado interno y después exporta. Tal vez la única sector que tiene ahí una diferencia por el sector de software, ¿no? Que ahí sí, porque tenés salarios bajísimos, muchos profesionales, y ahí sí tenés algún atractivo para invertir en Argentina con alguna capacidad de exportar directamente. Pero el resto no. Entonces, los otros sectores que dicen, bueno, che, ¿qué hago? Voy a agrandar mi planta para exportar, pero mirá que si el gobierno ve que mi precio sube por el precio de exportación, que me para las exportaciones, entonces ¿para qué invierto? Pero Fausto, Me parece que eso es muy importante. Cuesta mucho entender, ¿no? ¿Cuál es la importancia del sector exportador para el crecimiento de la Argentina en los próximos años? Es importantísimo. Argentina necesita exportar, necesita crear un sector exportador importante. Naturalmente, nuestras ventajas naturales están, hoy te dirían dos. Uno es en el sector agropecuario, en el sector primario en general. También ahí tenés minería, con mucho potencial de exportación. Y después tenés el sector de software, que es el otro sector exportador con potencial enorme. Y te diría de varios servicios profesionales. Porque también tenés contadores que contabilizan desde acá al resto del mundo. Hay muchos sectores con potencial de exportación. Pero si los castigás, es potencial. O sea, aún así tendrías que estar dándole beneficios para exportar. Porque exportar implica
enfocarte en un mercado de 7.000 millones de habitantes, 7.700 millones de habitantes, en vez de un mercado de 40 o 50 millones de habitantes, como puede ser argentino y algunos países cercanos, ¿no? Fausto, más Entonces, allá... Sí. sí. ¿Cómo te va? Más allá de las particularidades del sector de la carne, ¿ves algún otro sector que justamente mencionabas, obviamente no por el lado del software, pero por ejemplo agropecuario, que pueda llegar a estar expuesto a una situación similar en el corto o mediano plazo respecto de la decisión del gobierno? Espero que no. Obviamente Argentina, el sector agropecuario tiene soja, que es un producto que Argentina no consume, entonces sí, se exporta todo y ahí el gobierno lo revienta impuestos, básicamente. Pensándole que está cobrando impuestos al extranjero, está cobrando impuestos al argentino. Y después tenés, sí, sectores un poco más delicados que son maíz, trigo, leche y girasol, ¿no? Que son sectores donde Argentina también exporta, pero también es consumidor. Sobre todo de harina, que es un sector muy particular. Igual ahí lo que pasa es que ya la diferencia entre el precio del grano de trigo y el precio del pan no es tan automático. Obviamente importa, pero básicamente del pan el 10% es harina. Y de la harina una parte chiquita es el grano, o sea que no es tan relevante. Pero el 10% es el trigo. Con lo cual, digamos, ahí el impacto sería menor y sí, obviamente muy dañino, pero espero que no se vayan por esa idea. Fausto, ¿cuál es la lógica detrás de, entendiendo la importancia estratégica de la exportación, en especial un país que necesita el ingreso de divisas y con este dimensionamiento de mercado que hablás de 7.000 millones versus 40.000? Ahora, ¿por qué no se incentivaría a los sectores que exportan? ¿Por qué no se darían esos beneficios o eso cómo se articula? Una pregunta larga, pero tenés un minuto para responder, Fausto. No, es sencillo, política. Argentina no tiene programas económicos de ningún tipo, ni siquiera planes económicos, ni siquiera objetivos económicos, nada. Es irrelevante para el sector político argentino la cuestión económica. Es irrelevante. Solamente les importa si mejora las elecciones, si mejora su caudal político. Y entonces, bueno, como lo importante es la elección que viene, bueno, bajemos el precio de la carne a los golpes para llegar a las elecciones y nada más, no importa si después rompo el sector entero, ¿no? Me ocuparé después o se ocupará el próximo gobierno. Pero Argentina claramente no tiene objetivo largo plazo. No hay nadie en Argentina hoy que esté diciendo, no, mira, la política de exportación es una política de Estado que se va a mantener tras los diferentes gobiernos. No existe eso. Fausto, muchas gracias. Cerramos entonces con el análisis del economista Fausto Espotorno, destacando los objetivos limitados y de corto plazo de la política que terminan perjudicando las posibilidades económicas de largo plazo. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 aquí en Metro.